Hoy vamos a preparar tarta de manzana, una receta sencilla que se hace prácticamente sola y queda buenísima. Necesitaremos azúcar, harina, leche, manzanas y huevos. Os dejo los ingredientes escritos tanto en la caja de descripción como al final del vídeo. En un bol vamos a poner el azúcar, los huevos, la leche y la harina de todo uso, todo de golpe. También le vamos a añadir, de las 6 manzanas de la receta, le vamos a añadir 4 troceadas. Da igual cómo de grande pongáis los trozos porque lo vamos a batir. Entonces añadimos todas las manzanas y con ayuda de la batidora lo movemos bien y lo batimos hasta que nos quede una mezcla sin ningún grumo. Lo vamos haciendo poquito a poco hasta que se triture todo bien. A continuación prepararemos el molde. El molde es de 22 centímetros y lo que haremos será coger la mantequilla y pasarla bien por todos sitios. Yo lo hago con ayuda de una servilleta. La voy extendiendo hasta que está el molde engrasado y a continuación le pongo la mezcla encima de la manzana con la leche, los huevos que teníamos preparada. Una vez que tengamos esta mezcla lista, cogemos y pelamos las otras 2 manzanas que nos quedaban. Estas las vamos a cortar en pequeños gajos para recubrir toda la masa por encima y así dejar la tarta por encima bonita con los trozos de manzana. La vamos colocando poquito a poco haciendo un círculo y haremos otro círculo dentro, intentando que nos queden más o menos iguales. Cuando lo tengamos preparado lo llevaremos al horno, que estará previamente precalentado a 170 grados. La tendremos cocinándose durante unos 55 minutos, depende de cada horno, será 5 minutos arriba o abajo, pero cuando al moverla la veáis firme es que la tarta está lista. Así es como ha salido del horno, como veis se separa del borde perfectamente. La dejamos enfriar totalmente y en ese momento desmoldaremos. Yo lo he hecho con un papel de horno, le he dado la vuelta, le he puesto el plato encima y así de fácil he sacado la tarta de manzana del molde porque os recuerdo que el mío no era desmontable. Ahora vamos a hacerle una capita brillante arriba. Con un poquito de mermelada de albaricoque le he añadido una cucharada de agua y lo muevo bien. Simplemente con eso estará más diluido y lo podré ir poniendo por toda la superficie. Lo vamos extendiendo con la cuchara y después con ayuda de una cuchara, con ayuda de un pincel en mi caso o con lo que tengáis a mano, la vais poniendo poquito a poco hasta que cubráis toda la superficie. Y ya estará lista nuestra tarta de manzana. Queda buenísima, queda muy rica y ya veréis cómo es un éxito en vuestra mesa. Si os ha gustado la receta, dadle me gusta al vídeo, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros a este canal activando la campanita para que os lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.